para conocer un poco más, para entender quizás lo que está ocurriendo y ver lo que se está por venir, porque ahora hay una información que mañana Estados Unidos y Rusia van a estar discutiendo cuál es el futuro de Venezuela, así también como información ha llegado en las últimas horas. Lo llamamos a Emilio Anraez, periodista, subdirector de perfil, columnista en AM, la 1110. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, un gusto poder escucharte. Contame, ¿cómo ves todo esto? Y especialmente también, ¿cómo analizás lo que se viene? Mira, Daniel, creo que hiciste una perfecta introducción, porque cada vez que entre los colegas mismos o ponen mis amigos y demás, preguntan, bueno, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Cuán grave es realmente? Uno, sinceramente, en lugar de tener, digamos, más respuestas, uno tiene más preguntas, ¿no? Porque surgen tantos interrogantes. Sin ir más lejos, ahora, por ejemplo, se está lanzando en Venezuela, Juan Guaidó la está encabezando una marcha, una gran marcha nacional que se llama Operación Libertad. Y con esta marcha lo que pretende es, bueno, nuevamente ir convocando estado por estado dentro, o sea, provincia por provincia dentro de Venezuela, para llegar finalmente hasta Caracas y, bueno, promover nuevamente la destitución de Maduro. Y ahí uno viene los interrogantes, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuán grave es la situación? Muchos me preguntan, ¿y por qué desde las Naciones Unidas no se hace nada? Que claro, para que Naciones Unidas intervenga ante la presunta, que yo confirmé que es así, digamos, mis colegas también, que hay una crisis humanitaria realmente, como vos bien venías mencionando, ni hablar por falta de alimentos y medicamentos, ya como dos ejes claves de la mayor problemática que tienen los pobres venezolanos que viven allí. Pero bueno, ¿por qué no se interviene desde afuera, no? ¿Qué es lo que falta? Y bueno, lamentablemente Naciones Unidas también tiene un sistema de burocracia como el que podemos conocer cualquiera de nosotros, y hay muchos pasos requeridos para en todo caso intervenir. Y bueno, ahí saltan las alarmas, supongamos, de quienes apoyan al régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Y dicen, bueno, pero una intervención sería lo peor que le puede pasar a una democracia en América Latina. Bueno, se podría decir que sí, es lamentablemente una intervención, es el fracaso de un gobierno, de un sistema que debería haber sido democrático, pero si la matanza sigue, si las muertes por falta de medicamentos o insumos básicos, que encima es una de las cartas principales, es curioso, cuando uno ingresa a Naciones Unidas, una de las primeras cosas dice cuáles son sus ejes para trabajar, ¿no? Por supuesto, defender la democracia. Y la democracia, si bien por supuesto muchos recuerdan que la democracia es votar, también libertad de expresión y demás, cosas que están siendo cuestionadas ahí en Venezuela, digamos el presunto fraude en el voto, ¿no? Que nunca se puede confirmar del todo porque no se tiene acceso a las estadísticas. Naciones Unidas recuerda, bueno, el acceso a los derechos humanos. Entonces, si no se accede a los derechos básicos, como una buena alimentación, agua potable, medicamentos, asistencia social, ¿dónde está la democracia en ese país? Entonces creo que es algo que va decantando, pero lamentablemente se podría decir muy despacio porque así son inclusive las declaraciones que se hacen, ¿no? Desde los países de la región. Supongamos, Macri asumió y ya comenzó a hablar de Venezuela. ¿Podía hacer algo? Poco. El nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, todos los presidentes de la región que se están pronunciando a favor de un cambio democrático en Venezuela. Ahora está la figura de Juan Guaidó, él está encolumnado en la anterior figura que está detenido, Leopoldo López. En su momento también estaba Enrique Capriles, que era un tanto más moderado. Pero bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Basta el apoyo internacional? Bueno, esos son los cuestionamientos que siguen, las grandes dudas, y sobre todo, ¿cómo se le va a tratar de buscar una solución a esto, no? Porque se puede brindar apoyo a nivel internacional, pero hay un gran problema interno, que es uno de los personajes clave, las Fuerzas Armadas, que todavía gran parte de ellos siguen apoyando a Nicolás Maduro. A ver, ¿es factible un acuerdo interno? Esa es la gran duda, me parece. ¿Es factible que se pongan de acuerdo los dos? No sé si una transición o una elección o en algo para parar un poco todo esto. Sí, es una buena pregunta. En su momento, al momento de las elecciones, desde nosotros que lo miramos desde afuera, ¿no? O inclusive los propios veedores internacionales de algunos organismos internacionales que fueron a ver algunos procesos electorales previos, se preguntaban, bueno, pero dado que el adversario es Nicolás Maduro, anteriormente lo fue Hugo Chávez, ¿qué le pasa a la oposición? ¿Se puede unir o no se puede unir por una especie de frente electoral? Y lamentablemente
como siempre, inclusive, como pasa en todas partes del mundo, hay cuestiones de egos, de poder político, y tenemos, digamos, las conformaciones, los grandes bloques políticos, ahora encolumnados detrás de Juan Guaidó, que bueno, que como figura joven realmente columnó muchas de las voces que ahora vieron se dan a llamar millennials, por así decirlo, centennials, de los 35 para abajo, que ven en él una figura futuro. Detrás de él está respaldado por Leopoldo López y su esposa, que son, se podría decir, la facción un tanto más fuerte, un tanto más aguerrida en este conjunto de poder político de Venezuela, y también queda Enrique Capriles, que era anteriormente uno de los más apoyados a nivel internacional, sobre todo porque era más moderado. En este sentido, y con otras pequeñas formaciones que se van despuntando en algunas regiones, que van teniendo sus propios representantes, muchos se preguntan, ¿se pueden unir, se puede hacer algo en la Asamblea Nacional? Y la realidad es que ya desde entrada tenemos un problema, porque hay dos asambleas. Es como si de pronto acá tuviéramos dos congresos al mismo tiempo. Uno, que es el Congreso normal, digamos, para Venezuela sería la Asamblea Nacional, cuyo líder ahora, su presidente, su titular es Juan Guaidó, precisamente, pero aún está conformada, además, la Asamblea Nacional Constituyente, que vieron cuando llega época de reformar una constitución, se forma una Asamblea Nacional Especial en la que se juntan diputados, senadores, por lo general también, bueno, alguna especie de experto que apoya en esas sesiones para reformar la Constitución. Bueno, ustedes dirán, pero se reformó la Constitución en Venezuela, ¿por qué sigue estando en vigencia? Bueno, esa es la pregunta que muchos se hacen, y cuál es el nivel de institucionalidad que tiene. Ya tenemos dos asambleas distintas, una asamblea capitaneada por Juan Guaidó, la oposición, otra asamblea nacional capitaneada, que es la constituyente, por Diosdado Cabello, que vendría a ser el segundo a mando detrás de Nicolás Maduro. O sea, las instituciones están quebradas, están divididas, y algo así es lo que está pasando inclusive a nivel de la oposición, que se miran entre ellos y muchas veces algunos dicen, bueno, sigamos con esta lucha sin necesidad de intervenciones extranjeras. Y otros, en cambio, tienen una posición un poco más dura, en el que están reclamando lo que desde Estados Unidos ya se viene como sugiriendo, por así decirlo, una intervención extranjera. Así que bueno, esos son un poco los grandes ejes que todavía no terminan de definir a la oposición allí. En el medio de esto seguimos pensando o mejor dicho, seguimos pensando al petróleo como el gran foco de interés de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, el interés oculto, el que nadie quiere decirlo, pero y se escudan en el ámbito democrático. Bien, en una época me acuerdo que se decía esto, inclusive de Venezuela, que podría ser la nueva Escandinavia, la nueva Noruega, Finlandia o Suecia de América Latina, porque pasa lo siguiente, por ejemplo, es un tema muy interesante para estudiar a nivel de lo que se llama política comparada a nivel internacional. En la década del 20, en Noruega y en Suecia principalmente también, descubrieron grandes yacimientos petrolíferos. Noruega, de toda Europa, vieron que ahora justamente esos países nórdicos son los que tienen más alta calidad de vida. Claro. En aquel momento no era tan así en los años 20, digamos, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Realmente eran países pobres que dependían de los servicios inclusive de sus países vecinos. ¿A qué voy con esto? Que descubrieron el petróleo y ¿qué decidieron? Decidieron hacer políticas a muy largo plazo, pero a largo plazo me refiero a ni siquiera los presidentes que estaban en ese momento lo iban a ver. Es probable que ni los partidos políticos hicieron políticas a 20, 30, 40 años y decidieron invertir las regalías de petróleo en educación y salud. Y a partir de ahí se construyeron las megapotencias que son hoy en día. Venezuela, muchos decían hace unos 10, 20 años que podía ser la Noruega de América Latina, por las reservas de petróleo que tenía. Y así comenzó, digamos, su expansión PDVSA, pero ¿qué pasó? A poco tiempo, esto serán 10 años atrás, se corroboró que el petróleo, la calidad del petróleo, del crudo de Venezuela, no es el mismo que Estados Unidos puede conseguir, por ejemplo, en sus compras que hace a nivel internacional. Es uno de los mayores compradores, por supuesto, con China. Rusia tiene su propio petróleo, comparándolo con la calidad del petróleo de Arabia Saudita, por ejemplo, que sigue siendo, digamos, una de las mayores reservas a nivel mundial. Y ¿qué pasaba con esto? Venezuela se podría hacer que vendía uno de sus caballitos de batallas a nivel internacional, en los foros económicos, donde se discute el poder del mundo, pero nuestra reserva puede llegar a ser aún mayor. Claro, eran estimaciones, era un modo de venderlo. La realidad es que el petróleo hay que refinarlo mucho más, requiere una doble refinación. Es algo, bueno, me lo explicaron muchas veces expertos argentinos en el tema, y que por eso
Estados Unidos podría tranquilamente dejar de comprarle el petróleo a Venezuela. Vieron que muchos dicen, bueno, pero Estados Unidos y Venezuela, ¿cómo puede ser que sean enemigos si detrás, digamos, terminan las noticias y ellos siguen negociando petróleo? Sí, es verdad, pero Estados Unidos podría vivir tranquilamente sin el petróleo de Venezuela, y eso es una de las armas que tiene Trump en sus manos, digamos, cortar el flujo de dinero a Venezuela, y eso podría provocar algo parecido a lo que pasó con Cuba, ¿no? En aquellos años en los que se armó el bloqueo. Así que sí, es verdad, hay por detrás a veces muchas, digamos, pseudo conspiraciones o conspiraciones de sí mismas, ¿no? Teorías conspirativas sobre qué pasa con el petróleo, qué pasa, son amigos Estados Unidos y Venezuela. Bueno, no, en realidad que no, hay muchos países que tienen guerras entre sí, pero en la parte del comercio se siguen manteniendo y siguen estableciendo estos lazos comerciales, pero bueno, esa es una de las armas que tiene Trump si es que efectivamente decide cortarle poder a Nicolás Maduro. Te mando un abrazo, Emiliano, gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes. Emiliano Enraez haciendo el análisis respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela en contacto con nosotros.